Veiem què ofereix o com és el WashRocks. WashRocks ofrece un servicio totalmente innovador, dar al usuario la posibilidad de ese tiempo que gastaría realizando la colada en su casa o llevando la ropa a la tintorería o una alfombra o una cortina, poder realmente externalizar ese servicio de una manera muy fácil. Lo primero que tiene que hacer es descargarse la aplicación, porque somos una aplicación que es totalmente gratuita, y ahí encontrarán pues una tintorería y lavandería a domicilio. Es decir, tenemos la posibilidad de recoger la ropa en 2 horas y en 24 horas tienen esa ropa limpia y planchada. Es la diferencia que tenemos respecto a otros competidores, además dando una disponibilidad muy amplia, tanto de horarios y un precio muy coherente con el mercado. Damos 16 horas diarias de 7 de la mañana a 11 de la noche de lunes a domingo. Normalmente se selecciona siempre la misma dirección, pero si estás en el trabajo, estás en la oficina, estás en casa, puedes seleccionar directamente tanto el tiempo que quieres de recogida y de entrega, como la dirección de recogida y de entrega. Una franja de target podría estar entre los 30 a 45 años, con un nivel medio alto económico y que le gusta utilizar su tiempo en otro tipo de tareas que no sean las del hogar. Actualmente existe una tendencia en España que es externalizar muchísimas labores del hogar, y entre ellas podría ser la de la lavandería y tintorería. Molt bé, WashRocks, explica'ns d'on va néixer la idea. Perquè m'imagino que en un bar, un grup d'amics, o com va néixer la idea. Bueno, la idea, como bien hablábamos antes, surge para cubrir una necesidad que hay actualmente en la población. Y algo muy sencillo, como es la colada o la tintorería, ¿no? Que haces normalmente que bajas abajo a cualquier calle a realizar el servicio, pues facilitar a esa gente poder ya ir a tu casa a recogerte la ropa y entregártela, ¿no? Entonces es algo tan sencillo como eso. Nace en marzo del año pasado. Y bueno, se ha hecho la verdad que un conjunto de tanto inversores, de otras startups y de otras startups como puede ser ByHours, crece como la idea y se desarrolla lo que es la aplicación de WashRocks, ¿no? Vale, però diguem, és a dir, qui va tenir la idea y en quin moment veu dir... Sí, bueno, la idea viene de Estados Unidos, en verdad es un copycat de un modelo de Estados Unidos, porque está teniendo éxito en otros países, y realizar un copycat en el mercado español, ¿no? Es un poco más complicado porque pensemos que el hábito de lavar como lavadora en casa, el hábito está creado ya en España. En otros países no tienen lavadora en casa, por lo que sería más fácil incorporar este servicio, pero tintorería, y para gente que igual necesita ese tiempo de poner la lavadora, secado, realizarlo en otras cosas que realmente importan, ¿no? Como pasarlo con la familia, irse al cine o algo de Per tant, ocio. heu fet una adaptació per entendre'ns a les necessitats d'aquí, perquè certament aquí la gent ja té més la rentadora, però sí que la necessitat de portar certes coses a rentar fora. Digue'm, quan veu començar... És a dir, quants diners veu necessitar per començar a tirar això endavant? Perquè ens fem una idea de què va això. Lo que ha hecho WashRocks, y lo ha hecho muy bien, es crear un equipo tecnológico como inversores que también forman parte del proyecto. Por lo tanto, ese, digamos, dinero o cash que se necesita en un inicio para crear la aplicación y toda la parte tecnológica está casi cubierta. Y luego sí que ha habido una parte económica que no ha sido, la verdad, muy grande. Ha sido en torno entre 30 y 50.000 euros, y ya se ha creado todo el servicio. Piensa que al final nosotros somos un middleman, es decir, somos un intermediario entre las lavanderías, tintorerías y el usuario final. Entonces sí que nosotros tenemos que hacer mucho estudio a nivel de proveedores industriales, tanto lavanderías, tintorerías, y de transporte, logística. Es crucial para nosotros tener una logística porque cubrimos, como se ha dicho bien en el vídeo, de 7 de la mañana a 11 de la noche de lunes a domingo, para dar esa flexibilidad al cliente, que es lo que realmente buscamos. Per tant, vosaltres heu fet d'annexa d'unió, per entendre'ns, no? Entre un client i una bugaderia. I què guanyo jo en comptes d'anar directament a la bugaderia? Mira, nosotros
diversas cosas. Entre otras cosas, mira, la tintorería o la lavandería la haces en un minuto. Es una aplicación móvil, entras y realmente es registrarte y hacer el pedido, tardas un minuto. En 2 horas estamos en tu casa. Cogemos la ropa y te la devolvemos en 24 horas. 24 horas tienes esas prendas que tienes en casa que podrías tardar entre que lo lavas, lo secas, lo planchas, lo tienes lavado y planchado en 24 horas. Eso es lo que nosotros ofrecemos, para que dediquemos a lo que realmente importa ese tiempo que realmente ibas a utilizar haciendo la lavandería. Incluso si vas a tener que bajar una alfombra, un nórdico a la tintorería, es un poco costoso bajarlo a veces y un poco molesto. Entonces, que tengamos esa facilidad de buscarlo a casa es increíble. Y aparte damos seguridad y cobertura total a nivel de seguro, por si acaso pasara cualquier problema. ¿Y surt més car que anar a la bugaderia? No, son precios muy optimizados y realmente muy competitivos con el mercado de las lavanderías y tintorerías. Aprovechamos todo el proceso, optimizamos todos los procesos para que el cliente realmente no se vea repercutido en ese precio. I aquest any sou aquí, en aquest saló, per què? Quin pas més enllà voleu donar? Mira, Wasrocks al final nació el año pasado en este mismo salón y nos ha ido muy bien. Y entre otras cosas es para recuperar esos contactos que se hicieron el año pasado, para decir, mira, Wasrocks sale al mercado, ver cómo ha evolucionado este año, porque ha sido espectacular el crecimiento. Ya estamos en Barcelona y en Madrid, crecemos de manera constante un 15% aproximadamente, y es esa manera de hacer ese digamos, catch-up con todas las conexiones. Y aparte estamos también pues intentando conectar con nuevos inversores y ver un poco cómo podría evolucionar para los siguientes meses Wasrocks, porque tenemos proyectos bastante ambiciosos. ¿Cómo fue aquel momento en el que salisteis de aquí el año pasado? ¿Salisteis ya con la financiación? Sí, ya estaba creada, pero aún no estaban haciéndose los primeros servicios. Fue justo aquí cuando se empezaron a hacer los primeros servicios. La verdad que la expectación fue muy alta. Hubo muchísima gente que se acercó, se interesó en este mismo salón por nuestra aplicación, y ahora la verdad que es bastante gratificante volver a recuperar esos mismos contactos. Cabe recordar que el primer pedido de Wasrocks, cualquier persona que lo realice en casa, es gratuito. O sea, que damos esa posibilidad al espectador, bueno, a quien nos esté viendo o a cualquiera de vosotros, para que realicéis un primer pedido. Para probarlo. Para probarlo. Una vez que prueba, engancha. 7 de cada 10 persones que lo prueben repiten, i muy assiduamente. Molt bé. Ja veuen que els nostres convidats d'avui saben vendre molt bé les seves idees, perquè jo ja trucaria perquè em vinguessin a buscar la rentadora que tinc per fer a casa avui. Per vosaltres? Jo en esta fase ya que está Wasrocks, al final A más B son C y los números se demuestran por sí solos. En ese momento te da un poco de miedo porque va subiendo y te das cuenta qué volumen está cogiendo, pero al final es muy fácil calcular un P&L como un informe, digamos, de ventas y cómo va evolucionando tu empresa para sacar una valoración que realmente sea verídica. O sea, es porque hay muchas veces que empezamos como a dar valoraciones que tampoco tienen una base fundamentada. Si realmente está fundamentada, no tiene por qué darte miedo nada más. Se puede demostrar, se puede compartir. Los inversores también aprecian mucho que las empresas tengan este conocimiento de su situación real, de cuál ha sido su paso, cuál es la tasa de crecimiento y en qué estado se encuentra. Da igual que sea 1 millón de euros, 3 o 10.000 euros. El caso es conocerlo bien y saber comunicarlo.